Político ha publicado un vasto informe cuyo titular ha sacudido al sistema político y represivo en Cuba. Están diciendo alto y claro, el Pentágono está listo para invadir Cuba. Solo se está esperando por la orden. Revisamos el contexto de este informe que ha generado tantas sacudidas. El que sabe, sabe. El que sabe es el comandante Romero, que está con nosotros para ayudarnos a entender todo lo que está alrededor de este enunciado. Comandante Romero, bienvenido, gracias por su tiempo. Gracias a ti, Sánchez Gras, muy amable. El titular destaca, el Pentágono ya sentó las bases para una invasión a Cuba. Preliminarmente, ¿qué debemos entender? Bueno, primero creo que es el primer artículo que yo he visto en muchísimo tiempo que está más cerca de lo que posiblemente pueda suceder. Sánchez Gras, en este momento nosotros hemos observado que es la evidencia que tenemos palpable encima de la mesa. No es que estamos diciendo cosas por decir y lo hemos venido diciendo por un tiempo. El secretario de Estado ha ofrecido una ayuda humanitaria de $100 millones en total al régimen cubano y hemos visto un incremento de actividad militar de Estados Unidos hacia la isla de Puerto Rico. Yo pensaría que pudiesen estar sucediendo dos cosas que es posiblemente la reflexión del artículo de Político. Uno es un incremento en esa logística entre los Estados Unidos y Puerto Rico para ayudar a llevar esa ayuda humanitaria por medio de aviones de transportaciones militares norteamericanos a la isla de Cuba si aceptan. De no aceptar, los Estados Unidos pudiese estar activando un plan de contingencia militar para tomar acciones contundentes sobre Cuba. O sea, está diciendo el comandante Romero, este arsenal puede servir lo mismo para un accionar humanitario que para una intervención militar. Ese es un ángulo muy interesante que nos deja convocados solo a dos caminos. O va la ayuda humanitaria o va la invasión. Eso es lo que es. Se está destacando como parte del análisis que lo que está apostado ahora mismo en el Caribe es ligeramente inferior a lo que estuvo colocado antes de la extracción de Nicolás Maduro en Venezuela, aunque sean contextos distintos por muchos ángulos. La gente no deja de comparar una realidad con la otra y no dejan de soñar con una extracción como aquella que nos despertó el 3 de enero. Siendo justos, eso es lo que prevalece. ¿Cuáles serían las diferencias principales entre el arsenal apostado en el momento de la acción con respecto a Venezuela y lo que está hoy más próximo a Cuba? Bueno, yo diría principalmente que geográficamente Venezuela se encuentra en esa parte del sur de la cuenca del Caribe, mientras que Cuba, bueno, prácticamente se encuentra un poco más del centro del Caribe. Esto tiene una serie de ventajas para una estrategia militar norteamericana, porque cuando nosotros vimos lo que sucedió en Venezuela, se necesitaba la presencia de un portaavión, como lo vimos participar en las acciones que se llevaron a cabo el 3 de enero. En el caso de Cuba, sería un poco diferente, aunque sería muy bien tener un portaavión, no creo que es necesariamente el caso, porque nosotros estaríamos viendo la plataforma que ofrece Puerto Rico como ya un portaavión, de hecho, más grande que un portaavión, con todas las facilidades y estructuras militares y de transportación que necesitaría el ejército norteamericano en caso de, para llevar a cabo las acciones necesarias debajo de una acción operacional para Cuba. También tenemos en los Estados Unidos las bases de Cayo Hueso, tenemos Tampa, tenemos Jacksonville y tenemos también Georgia. Aquí no se necesita el mismo poderío que se
utilizó en Venezuela cuando ya contamos con un aparato militar y logístico sumamente grande. Ahora, hay plazos en el tema de las embarcaciones. Estos buques que están en el mar haciendo su trabajo con sus tripulaciones, que llevan un largo tiempo, generalmente según las normas militares, el tiempo que están máximo son 6, 7 meses. Hay posiciones de estas apostadas hace más de 10 meses. Esto obliga a tomar una decisión más temprano que tarde. O ocurre una acción de corte humanitario, ocurre una invasión, o quizás haya que replegar parte de esas tripulaciones que llevan mucho tiempo en estas funciones. ¿Por cuál de estas variables se inclina el comandante Romero? Bueno, en el caso de la Marina y de la Aeronaval, no se necesita de alguna manera recargar o transferir las tripulaciones o el personal militar para que vayan a descansar. En este caso, vamos a poner, por ejemplo, el caso del USS Iwo Jima, que es un buque anfibio que tiene su propia pista para usarlo en sus recursos de ese componente aeronaval a bordo de ese buque. Ese buque salió de la base de Norfolk, creo que fue más o menos para agosto o septiembre del año pasado, para participar en las acciones militares contra Nicolás Maduro. Ya ese es el buque que creo que tú te refieres, que ya tiene más de los meses que debería de estar desplegado. Antes, hace unos muchos años atrás, cuando habían contingentes alrededor del mundo de este tipo, estas embarcaciones hacían lo necesario para estar desplegado a favor de las órdenes del presidente de los Estados Unidos. Estamos viendo una presidencia que está actuando más o menos igual. También estamos viendo de que hay embarcaciones similares, embarcaciones hermanas, quienes están llevando a cabo ensayos en las costas de Carolina del Norte a este mismo momento. Eso me indica a mí de que ese es un ejemplo de que es posible de que vamos a ver reemplazos pronto para más o menos seguir el orden operativo, para no ponerle mucho estrés a las tropas que ya tienen tiempo desplegadas. Que conste, esto no tiene nada que ver con la capacidad de fuego norteamericana, porque la capacidad de fuego todavía sigue siendo la misma, no cambia. El Nimitz, que es una belleza de 50 años, el Nimitz es un Temba que iba a terminar en el 2026 y ahora ha extendido sus funciones, orgullosamente cumpliendo con sus deberes, rindiendo de una manera plena. Medio siglo lo convierten en una embarcación demasiado antigua, comandante. Esto está condenado ya a desaparecer después de estas misiones. Bueno, yo no diría antigua de una manera como para decir de que ya está en el pasado. Es antigua porque ya ha llegado a su límite de vida. Sale mucho más caro manteniendo esta embarcación que hacer una nueva. Eso no le quita el poderío de fuego que tiene a bordo como un sistema militar sumamente letal, sino que simplemente este buque ya estaba en camino hacia a un astillero para empezar el proceso de desmantelar la capacidad nuclear a bordo. Pero que conste, el secretario de guerra, muchos podrían criticar el secretario de guerra, pero yo he visto que es un secretario de guerra muy serio en lo que está haciendo, y sus acciones me dicen a mí de que no le temblaría la mano para poner el Nimitz para que tenga una participación en algún caso en el Caribe, si es necesario, lo ordena el presidente de los Estados Unidos. Hablando de los aviones, las bases principales serían las del estado de la Florida, por supuesto, y las de Puerto Rico, por un tema de proximidad, por un tema de operación, por un tema de geografía, es obvio. ¿Qué se podría esperar de este despliegue? ¿Qué características tendría una operación de este tipo desde el punto de vista de los aviones, que es de lo que más se habla en Cuba? Es la herramienta mayor usada como parte de la propaganda por el régimen para mantener
aterrorizado al pueblo. ¿Qué se podría describir? ¿Cómo ilustraríamos este potencial dentro de los aviones, comandante Romero? Bueno, yo primero le diría al régimen cubano que no vaya a pensar de que el presidente de Estados Unidos está constando con la presencia del portaaviones Nimitz o tampoco del Iwo Jima. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos bases tácticas de guerra a solamente 90 millas de Cuba. La base aeronaval de Cayo Hueso principalmente es una base que tiene completa capacidad de actuar como un portaaviones, más o menos igual o mejor. También nosotros veríamos en tal caso la presencia y participación de aeronaves como los B-52, los B-1, que son bombarderos estratégicos que estarían volando de bases de adentro de los Estados Unidos a Cuba, con una gran cadena de logística para ayudar a retanquear y reabastecer en el aire. No es un escenario como el que tuvimos en Venezuela. Es más, estaría beneficiado de que este tipo de acción se lleve a cabo de los Estados Unidos porque le cae hasta mejor para la estructura logística y de guerra de los Estados Unidos. Pero podemos ver una gama completa de participación de aeronaves desde Tampa hasta Cayo Hueso hasta Puerto Rico. En caso de que se tome una decisión final en torno a la invasión, ¿tendríamos que ver antes un mayor movimiento militar o con lo que está apostado ahora mismo sería suficiente? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, dentro de la doctrina militar existe lo siguiente, dentro de la doctrina militar norteamericana, el presidente del Comando Conjunto de los Estados Unidos en el Pentágono estaría efectuando una orden que le dicen una orden de alerta para una contingencia. Luego de esa orden, eso más o menos le dice a todo el mundo que estén alerta porque este contingente puede activarse pronto. De ahí viene otra orden que es la orden de ejecución, que todavía es la que envía el jefe del comando conjunto. Y luego veríamos una orden operativa enviada por parte del comando sur, del comandante del comando sur. Esa es más o menos una serie de órdenes que se estarían dando para apoyar una contingencia en particular. Y yo pudiese estar incorrecto, pero yo creo que es muy posible, basado al perfil y las ruedas de prensa que ya han otorgado el presidente de los Estados Unidos y también el secretario de Estado. Yo creo que pudiésemos estar ya en que es muy posible que se haya dado una orden de alerta. Y eso tiene una gama de serie de cosas que pudiésemos ver, como es un plan operativo humanitario, como es un plan operativo para ayudar con el envío de la ayuda humanitaria de los 100 millones de dólares. Eso lo pudiésemos ver muy pronto, Sánchez Gras. La guerra tradicional remite al recuerdo de invasiones de tipo terrestre, lo más tradicional. En base a lo que estamos viendo, podríamos estar cerca de una invasión terrestre masiva, por ejemplo, al estilo de Irak. Bueno, yo a este punto no diría que eso es lo que pudiese estar ocurriendo, porque yo no veo movimientos grandes de elementos de transportación militares de los grandes, porque todavía no lo vimos ni en Venezuela y no lo vimos en Irak. Por lo siguiente, cuando uno está hablando de la capacidad que tiene Cuba para repeler o para poder ser una contraacción contra los americanos, yo tampoco la veo. Yo no veo la capacidad de fuego que tenía Cuba hace 25 años. Yo creo que aquí hay problemas estructurales graves a nivel de país que creo que no tienen la capacidad de responder. Ojo, yo no estoy diciendo que no tienen la capacidad de disparar un misil o que un avión despegue y tengan la suerte de hacerle daño al estamento militar norteamericano. Eso no es lo que estoy diciendo.
pero cuando nosotros evaluamos la capacidad militar que tiene Cuba para una respuesta contra los Estados Unidos, es obvio que no la tiene. En estos días, particularmente, hemos visto unos videos de movimiento de lo que yo como militar he visto por años, que solamente puedo decir que es equipo de chatarra, porque no tiene ningún tipo de otro adjetivo. Sí vimos unos helicópteros Mi-17 volando, transportando unos elementos de tierra, pero eso no quiere decir de que ellos ni tengan la capacidad ni tengan el poderío de fuerza. Bueno, pues seguimos vigilantes. El Pentágono estaría listo, esperando por la orden. Hay muchas ecuaciones aquí en juego, pero lo que está claro es que o sea para un canal humanitario o sea para el establecimiento de una opción militar, están creadas las condiciones. El Pentágono solo está esperando por la orden. Gracias al comandante Romero por ayudarnos a entender este escenario militar completo. Gracias, comandante. Hacemos siempre votos por tener claridad en torno a todos estos asuntos, pero el Pentágono está listo y nosotros también para informarles. Comandante, gracias por su tiempo. Un abrazo. Por supuesto, Sánchez, gracias. Gracias y nos vemos la semana que viene.